Bueno, primero decir que las negociaciones con grupos criminales y los actos de corrupción no han sido exclusivos de un gobierno o de otro, de un partido o de otro, sino que estamos viendo preocupantemente que es un síntoma que se está presentando en todas, ¿verdad?, las diferentes administraciones que hemos tenido. Eso ya nos habla de que es un problema estructural de El Salvador. Ahora, con los señalamientos que hemos visto esta semana a través de la incorporación en las listas que Estados Unidos tiene como una manera de sancionar a quienes han participado en hechos antidemocráticos y de corrupción, pues no es nuevo porque también hemos tenido estos señalamientos que han surgido gracias a investigaciones de periódicos, ¿verdad?, que no ha sido la primera vez que sacan a la luz casos como estos, sino que han sacado a la luz también otro tipo de casos de corrupción, como el expresidente Saca, del exfiscal Martínez, de Mauricio Funes. Entonces, normalmente le aciertan, ¿verdad? Ahora se viene a confirmar a través de la incorporación de estos nombres a estas listas, con los señalamientos también de mal uso de los fondos públicos en la pandemia, el tema de las bolsas de alimentos, las negociaciones con grupos de crimen organizado. Y a ver, esto no es un chambre de la tienda, ¿verdad?, la señora de la tienda, es decir, el Departamento de Estado hace investigaciones serias y hace investigaciones pormenorizadas cuando hay señalamientos de este tipo, y solo cuando tienen seguridad de esto, pues incorporan. Esto nos está hablando también de que en El Salvador existe un Estado débil ante el crimen organizado y que una vez que se le ha dado la oportunidad y se ha abierto la puerta para este tipo de pactos, parece que no habría vuelta atrás y que los siguientes gobiernos entran en la necesidad de hacer esto. Nos habla de un Estado débil y cada vez más debilitado en su capacidad de hacer que la ley se cumpla, de proteger la vida de las personas mediante mecanismos legales y legítimos también. Y nos habla también de que al final estamos hablando o estamos escuchando más bien señalamientos hacia otros partidos, cuando de manera hipócrita pues parece que se está haciendo lo mismo. ¿Cómo se debe de ver el papel de la Cancillería, por ejemplo, en esto? A ver, creo que es importante decir que en esta Asamblea Legislativa escuchamos discursos de que se está trabajando por la diáspora, que la prioridad son los salvadoreños en el exterior, que se están haciendo esfuerzos para que los hermanos lejanos tengan sus derechos accesibles en El Salvador, pero parece que en la práctica está pasando lo contrario. No se nota, ¿verdad? O sea, no se ve que este trabajo por los salvadoreños en el exterior esté siendo efectivo cuando nos estamos peleando con el gobierno donde están viviendo. Si yo fuera una persona que vive, una salvadoreña que vive en Estados Unidos y que trabaja y que de repente tengo una situación migratoria irregular o que estoy amparada a poder trabajar gracias a un TPS, yo estaría preocupada de ver que el gobierno de mi país, donde está mi familia, se está peleando, y no es que, ups, te ofendí sin querer, discúlpame, no, es que hay una intención deliberada de confrontar y de atacar, de deslegitimar al gobierno de uno de los países que es nuestro principal socio comercial, uno de nuestros principales cooperantes, y además el destino de vivienda de la mayoría de salvadoreños que se encuentran fuera del país. Diputada, en materia diplomática, ¿cómo afecta esto a El Salvador ante los demás? Ya que el presidente decía que se pedía liberar a Mason, Jim Mason pedía liberar a Mason, pero el mensaje que él publicó decía que la orden del juez era del juez para dar arresto domiciliario a Ernesto Mason era de interés para que se cumpliera, porque es una orden judicial. ¿Cómo afectan estas posibles mentiras a El Salvador ante la comunidad internacional? Nos afecta muchísimo, porque al final creo que todos los demás líderes mundiales, los organismos internacionales, las agencias de cooperación, los organismos multilaterales de financiamiento, se han de preguntar, bueno, ¿con quién estamos tratando aquí? ¿Podemos o no podemos confiar en el gobierno de El Salvador y en la seriedad de sus planteamientos, de sus promesas, de los acuerdos con los que podamos llegar?
Eso es lo que como nos puede afectar, la confianza que pueda tener otros organismos de la comunidad internacional, que al final pues esas relaciones deben estar en función de beneficiar a los salvadoreños. Y me parece irresponsable hacer este tipo de aseveraciones, este tipo de prácticas, este tipo de ataques, porque al final quien sale afectada es la gente. Quienes salen afectados son las personas más vulnerables que se logran beneficiar en las cosas que el Estado salvadoreño no logra cubrir gracias a la cooperación internacional, y también perdemos los salvadoreños porque perdemos oportunidades de poder acceder a muchos beneficios, becas, préstamos, proyectos, porque no va a haber una contraparte confiable de parte del Estado salvadoreño. ¿Qué deberían de hacer? Bueno, me parece que lo que se debería de hacer es retirar la propuesta de ley de agentes extranjeros. Ha habido un rechazo muy unánime a nivel de los países que son amigos de El Salvador, de la sociedad civil dentro y fuera, de los organismos de derechos humanos como Naciones Unidas y sus relatores en diferentes, los relatores que velan por el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, y que no es un tema de injerencia. Ya lo dijeron los relatores de derechos humanos. Los temas de derechos humanos y de democracia no son temas internos. Los derechos humanos son garantías por las que debe velarse a nivel internacional, de forma universal. Y creo que sería bueno que se retrocediera en el ánimo de querer censurar a través de esta ley, de querer amedrentar a diferentes organizaciones, a diferentes entidades que son críticas, y que a todas luces esta ley lo que estaba haciendo era hacer un amedrentamiento con dedicatoria a todas estas personas, organizaciones o medios de comunicación que reciben fondos de la cooperación.